Esta señora ha barrido el piso con Humberto López. Invitada a la mesa redonda para que disertara sobre los recientes disturbios en Francia, la señora Leila Carrillo. Te voy a poner el antecedente para que entiendas bien esto próximo que vamos a analizar. ¿Tú te acuerdas lo que dijo Humbertico, verdad? ¿Te acuerdas lo que dijo Humbertico ayer, 11 de julio? Que estaba fuertemente opuesto a las convocatorias a la calle, a la protesta, a sacar a la dictadura, a que el pueblo se organice, a que ocurran manifestaciones. No, eso es malo, maloso. No. En Cuba contra los comunistas, no. Eso son incitaciones peligrosas a delinquir, a no sé qué todo. Bueno, ahora vamos a ver una mesa redonda en la que cambia completamente la lógica de análisis. Como mismo viste, ¿no? Despreciamos y condenamos el submarino americano. Apreciamos y queremos y le mandamos un beso a la nalga al barco de guerra ruso. Bien. Ahora, desprecio y condeno profundamente los llamados a manifestaciones en Cuba. Pero ahora usted va a ver a la propia crápula comunista de Cuba llamando y respaldando manifestaciones en otros países. Míralo aquí. ¿Por qué se producen las manifestaciones en los disturbios de Francia? Yo me atrevería a decir, sin hablar de lo que dice la prensa, que es una manifestación de la lucha de clases. Yo sí quisiera aclarar algo que siempre me ha llamado la atención, que es que la mayoría de los acontecimientos desde mediados del siglo pasado y el actual siglo comienzan en los suburbios. En los suburbios vive casi un cuarto de la población que es de origen extranjero. Son migrantes y sus descendientes, que tienen condiciones inferiores de vida. Eso es importante señalarlo. Y por lo tanto, a más miseria y a más problemas, hay más problemas y hay más persecución policial. Las fuerzas de choque antimotines tienen los mecanismos más sofisticados del mundo, pero además utilizan arma larga y utilizan perros de presa en este siglo. Entonces eso, lejos de quitar o reducir las posibilidades de una reducción de la violencia, activa la violencia en la población. Evitar que los sueños y las necesidades de las masas se resuelvan. Las manifestaciones demuestran una vez más que cuando no se cumple el mínimo de las intenciones y de las aspiraciones de la población, puede estallar en cualquier momento. Entonces, ¿a quién culpar? Yo me atrevería a hablar de la necesidad de escuchar. Hace muchos años escribimos un artículo con una metáfora que decía, desde la Torre Eiffel y el Elíseo no se divisan los problemas de los suburbios, sino que hay un elemento que atañe a las masas, que resulta inevitable, pero además no tiene solución, porque si se encarece los servicios públicos, el combustible y algunos alimentos, evidentemente tiene que haber una protesta. Y eso es lo que se forma. Hace falta solamente una pequeña chispa, y estamos hablando de una mesa incendiaria. Yo, de verdad, escuchando a esta señora, yo no sé si ella está hablando de Francia o está hablando de Cuba, porque tú le cambias Torre Eiffel y pones la raspadura allí del gobierno. Ella está describiendo la situación de Cuba. Claro, ella da por hecho que si se encarecen algunos alimentos y se encarece el combustible y no se cumplen las expectativas del gobierno, oye la palabra que usa, tiene que haber protestas. No es que a lo mejor, no, ella sobreentiende que tiene que haber protestas. Bueno, vamos a Cuba.
No es que se encarecen algunos alimentos, es que no hay alimentos. Porque ahora mismo yo puedo coger un avión, comprar un pasaje e ir a Francia a ver si hay alimentos. Y puede ser que el pan cueste 20 kilos más caro, pero hay pan en todos lados. Hay leche, hay huevo, hay carne, hay pescado, hay un país abastecido completamente. Y mira el análisis que hacen los comunistas de Cuba. Obvio que tiene que haber manifestaciones. Claro que tiene que haber manifestaciones. Es lo normal, es lo correcto. Yo aprecio, comprendí, me maravillo. Tiene que haber manifestaciones. Ahora, ayer, previo al 11 de julio, ellos estaban precisamente condenando las manifestaciones porque eran en Cuba. En el resto del mundo, si hay problemas, tiene que haber manifestaciones. En Cuba la gente se puede morir pisoteado, reprimido, muerto de hambre y de sarna, y ellos no entienden que haya una manifestación en Cuba. Y si la hay, en su cabeza tiene que haber sido pagada desde el exterior. Si tú misma me estás diciendo que lo normal es manifestarse cuando tú estás viviendo esas penurias y comparar las penurias de los suburbios de Francia, que los caminé yo, los zapateé, y ni las mejores zonas de Cuba tienen la infraestructura, el abastecimiento y el desarrollo de los suburbios de Francia, ¿cómo tú no puedes entender y aplicar la misma lógica a lo que pasa en Cuba? No obstante, tengo que decir que yo creo que esta señora sabe lo que está diciendo y está queriendo utilizar a Francia. Es más, fe de vida de la señora. Pido fe de vida de la señora, porque a mí me parece que esta señora está jugando con los términos para colar el mensaje y decir, estoy en una mesa redonda, estoy en televisión nacional, pero está hablando de Cuba, básicamente. Vamos a seguir viendo. Para que se alcen y se produzcan manifestaciones y protestas. Si usted reprime a la población, surge una rebeldía o se incrementa, bien o mal orientada, bien o mal dirigida, bien o mal surgida. Y entonces la respuesta de los de abajo, si recordamos al novelista, es que tiene que rebelarse contra la situación existente. Claro. Se puede aplacar, pueden dedicar 40... Mira, oíste que se quedó sin palabras, Randy. No alcanzó ni a decir sí, no. Dale un tiempo atrás, productor, para que tú veas el sonido glutural que ha hecho el señor filósofo Randy Alonso. Claro, ¿qué tú crees que está ocurriendo en el cerebro de Randy cuando está escuchando lo que está diciendo la señora? Él no es bobo. Él sabe que esto se está transmitiendo para toda Cuba y los principios, los enunciados que está diciendo la señora, si usted reprime, usted lo graba, no importa dónde da la clase de abajo, es la que tiene que... ¿Tú crees que Randy no está claro que la gente en su cabeza está haciendo la comparación? Mira, oye el sonido berraquero o berracoso. No sé cómo lo tiene el diccionario, lo que hace un berraco. Oye. Contra la situación existente. Claro. Se puede aplacar, pueden dedicar 45.000 efectivos especializados para evitar la manifestación o para reducirla. Pueden llegar a 100.000, quién sabe. Depende de cómo se manifiesten los acontecimientos. Pero evidentemente hay un sentido para protestar. Hay un origen para protestar. Que no ha sido resuelto. Que no ha sido resuelto. Ay, Dios santo de la vida. 11 de julio. El sentido que dio origen a la protesta del 11 de julio está resuelto en Cuba. Hoy es 20 veces peor que el 11 de julio de hace 2 años. No, está todo el mundo en la mesa redonda escuchando a la señora porque la trajeron, claro, a disertar sobre Francia. Una cosa interesante, un país con tantos problemas, con tanta represión, con más de 1.000 presos políticos en Cuba, con tanto acoso, ayer mismo, todos los opositores en Cuba rodeados con patrulla, con todo, y se gastan un programa de televisión en analizar Francia, un país que tiene todos los problemas que tiene Cuba, Francia los tiene resueltos. Francia tiene luz, Francia tiene pan, Francia tiene elecciones libres, los franceses van de vacaciones al mundo entero y por supuesto también, sobre todo en los últimos años,
con las políticas estúpidas de Europa de fomentar toda esta diversidad, todo este deseo, se han llenado muchísimos países de también muchísimas personas, especialmente jóvenes, que vienen de países africanos y árabes, etcétera, que no tienen ni la misma cultura francesa, ni la misma educación democrática, ni nada. Y lo que ella no te cuenta, cuando ves los videos, están diciendo, ¡viva Marruecos, Marruecos, que se joda Francia! Y cogen 20 gente y le caen a patada a una muchacha en la calle, la violan, la destimbalan toda porque quieren venir con el barbarismo a Francia. Y a quema, y acaba, y es todo. Y hay 20.000 problemas subyaciendo por debajo de las protestas, en el que hay de todo. Hay odio, hay resentimiento, hay antieuropeísmo, hay racismo inverso, hay delincuencia, hay de todo en Francia. Pero ellos en Francia no ven nada, ven una clase humilde que se quiere rebelar. Ahora, ¿dónde ven ellos todo eso? En Cuba. En Cuba, si el protestante no tiene legitimidad ni razón de ser de ningún tipo, ahí no hay. Está todo el mundo callado. Está todo el mundo callado en la mesa redonda. La señora, última vez que te vamos a ver, por lo menos en la mesa redonda, usted va en plan pijama completo, pero no era momento de hacer esas afirmaciones. Cuando usted ha acabado con Humberto López. Esta señora ha barrido el piso con Humberto López un día después.